La mañana, en el arranque, Maxi Lecky analiza la política, la actualidad y toda la información con una mirada objetiva. El arranque, con Maxi Lecky por Radio Sónica. Bueno, estamos todos con las ganas de ver a la selección argentina en la mañana de hoy, en el día de hoy. Todos esperando que juegue nuestra querida selección allí en los Estados Unidos por este Mundial 2026. Mientras recordábamos el famoso gol de Diego Maradona, o los famosos goles, porque fueron dos, frente a la victoria con los ingleses en el año 1986. Algo que charlamos habitualmente y lo venimos haciendo a lo largo de este año, el año pasado también, era lo que está pasando con la salud y sobre todo en materia de discapacidad. Algunos dicen que es un momento muy complejo por el recorte que se está produciendo en diferentes áreas, entre ellos dicen algunos de la discapacidad. Otros hablan de la quita de algunos subsidios, se habla del transporte. Bueno, a veces uno no sabe qué es verdad, qué es mentira, hasta que te toca, lo vivís. Entonces siempre es bueno charlar con especialistas o gente que está detrás del tema y detrás de la materia, para saber si esto es tan así, no es tan así, qué están viviendo, qué está pasando. Bueno, hace mucho tiempo que conozco a Gabriela Troiano. Ella ha sido en algunas oportunidades candidata a diferentes cargos públicos, pero un tema que le ocupa y le preocupó durante mucho tiempo es el tema en discapacidad. Es activista en esta materia y por eso le quiero preguntar hasta dónde es verdad o es mentira todo lo que se dice, lo que están viviendo los discapacitados en la Argentina. Hola Gabriela, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. Siempre es un placer saludarte. Gracias por estar con nosotros en Sónica. ¿Qué tal, Maxi? Gracias a vos por visibilizar esta temática que la verdad que sí, que a través del tiempo es siempre luchar desde el colectivo de personas con discapacidad para que se reconozcan los derechos como a cualquier otra persona. Y la verdad que en lo que va de este gobierno venimos perdiendo el acceso a muchos derechos. Por eso es que un poco nosotros, desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una organización de personas con discapacidad, de la sociedad civil, sin fines de lucro, venimos haciendo informes desde que Argentina adopta en el año 2008 la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Venimos realizando informes al Comité de Discapacidad de Naciones Unidas y bueno, en este sentido lo seguimos haciendo. Hay varios informes en lo que va del 2024, 2025 y en lo que va de este año, en donde ya el Comité de Naciones Unidas ha hecho varias notas verbales al Estado parte para que modifique algunas situaciones que vulneran los derechos de las personas con discapacidad. Este último al que nos referimos es... ¿sí? Te decía, contame puntualmente cuáles son, digamos, esta progresión de derechos que ustedes han perdido, porque si no es como que, viste, todo pasa como que la gente no entiende. En el día a día, ¿qué situaciones complejas viven? En el día a día hemos perdido, por ejemplo, los medicamentos, que después se Bien. visibilizó con el escándalo del 3% de Karina. Mientras tanto, las personas con discapacidad no recibían los medicamentos que tenían que recibir. Hay datos estadísticos en el anuario mismo de salud. Vos ves la cantidad en cómo crecieron las muertes del 2023 al 2024 y del 2024 al 2025. Después se cerraron 81 centros de acceso a la justicia, con lo cual las personas con discapacidad no tienen acceso a eso. Se cerró el INADI. También se cerraron centros de la Agencia Nacional de Discapacidad en distintos puntos del país. Se le bajó la jerarquía constitucional a la Agencia Nacional de Discapacidad, pasando de ser una agencia que
dependía directamente del presidente, de la jefatura de gabinete, después pasó a depender del Ministerio de Salud como una secretaría, y después del escándalo de Karina, en cambio de castigar a quien robaba y que devuelva el dinero, se le baja la categoría a la Agencia Nacional de Discapacidad, a subsecretaría dentro del sistema de salud. Okay. Estos son todos hechos concretos que van bajando la disminución de la jerarquía dentro del Estado, de lo que significa, digamos, las personas con discapacidad. Gabriela, Esto se ¿sabés vio que el fin de semana, no sé si vos lo viste, sobre todo esto me pasó el viernes, me llegaron videos de gente que estaba haciendo las filas para la asociación de la SUBE con el tema de discapacidad? Creo que fue en el subte de la ciudad de Buenos Aires, esto no sé si es correcto, pero me parece que me lo mandaron y decía en el subte de la ciudad. ¿Eso qué está pasando? Lo que está pasando es que el gobierno salió hace 10 días con una noticia, con Adorni, diciendo que la SUBE iba a ser gratuita. Las personas con discapacidad tenemos la gratuidad desde el año 1982, en el transporte terrestre, en el transporte fluvial, tanto en terrestre, tanto en trenes como en colectivos. Lo que se hizo fue asignar el certificado único de discapacidad a la SUBE, pero cuando vos ibas a vincularlo, lo que te aparecía, si ya usabas el subte y, por ejemplo, tenías un subsidio al gas, no podías adherir la SUBE al certificado único. Y los choferes no te querían dejar subir al colectivo o al subte si vos no tenías asignado el certificado único de discapacidad a la SUBE. Con lo cual, cuando vos lo tenés que asignar, tenés que cargar, bueno, tu identidad y tu certificado único. Entonces acá se armó una disyuntiva muy grande, se lo planteamos de distintas organizaciones a la CNRT, fundamentalmente, y tanto en la página de la SUBE, hoy, al día de hoy, esto fue cambiado el día sábado, tanto en la página de la SUBE como en la página de CNRT, dice que las personas con discapacidad no es obligatorio vincular a la SUBE para aquellas personas que no la tienen o las provincias donde no las hay, que no es obligatorio y que con la presentación del certificado único de discapacidad y su DNI pueden subir al transporte. Las dificultades que se tuvieron tienen que ver con las directivas que le dan las empresas a los choferes, con lo cual el gobierno nacional tiene una responsabilidad, porque tiene que capacitar, informar y exigir a las empresas y a los choferes que se cumpla con la reglamentación nacional. Si yo te preguntara a vos, más allá de la política, ¿vos considerarías que estamos en presencia de un gobierno insensible frente a los temas de discapacidad? ¿O es algo, digamos, que ellos habían prometido y lo están cumpliendo? Digamos, ¿cuál es la valoración que vos haces? Hay una perversidad y un ensañamiento con las personas con discapacidad, pero también con los jubilados. Yo digo que con los sectores más vulnerables, ¿no? Como que hay un desprecio a las situaciones, a las personas que están en situaciones de vulnerabilidad, ya sea por un muy bajo ingreso económico o por la carencia del mismo. Yo creo que esto se agrava en las personas con discapacidad porque ya tenemos muchas dificultades para acceder al trabajo con una mirada de que somos incapaces. Fíjate que volvieron a sacar pensiones no contributivas y volvieron al criterio de incapacidad laboral, que nosotros esto hace desde el año 69, que la Organización Internacional del Trabajo plantea que se le deben adaptar los puestos de trabajo a las personas con discapacidad. O sea, que la involución en esta temática es extrema y las consecuencias para las familias de personas con discapacidad, para los prestadores y para las personas con discapacidad es terrible. Vos sabés que hace un año sale la ley de emergencia que el gobierno intentó vetar y después intentó no reglamentarla en tiempo y forma, no
la está cumpliendo en su totalidad y con esto se está perjudicando a las personas con discapacidad, ¿no? Y en el Por medio, supuesto que también. en el medio de todo esto que vos contás, por ahí a la gente le pasan la información siempre muy rápido. Las redes sociales, la vida, los problemas que tenemos. Pero una de las primeras mentiras que Adorni utilizó fue el tema en discapacidad cuando presentó la radiografía del perro, ¿te acordás? Para decir que se había otorgado una pensión por Exacto. discapacidad que nunca se otorgó, que era mentira. Y se lo Nunca pregunta un presentó. periodista en conferencia de prensa, él siendo vocero, y repite la mentira. Exactamente. Sin embargo, en el Congreso de la Nación, bajo juramento, dijo saber que nunca había sido otorgada esa pensión. Pero para las personas que lo ven y que no conocen la situación por la cual atraviesan, las familias y las personas con discapacidad, eh, eh, cala profundo, ¿no? Entonces terminamos siendo los delincuentes las personas con discapacidad y no Mm. se hacen cargo de lo que están haciendo ellos, incumpliendo con toda la normativa vigente. Con esto que te comentábamos último de la SUBE, por ejemplo, no había ninguna resolución que especificara nada. Y Adorni sale a decir como que ellos dan la gratuidad, cuando la gratuidad existe desde el año 1982. O Claro. sea, realmente la desinformación que generan es muy grande. Sin embargo, cuando ellos tienen que explicar sus incrementos patrimoniales, no lo hacen con la misma diligencia, ¿no? Entonces, vemos una perversidad por parte del gobierno muy importante y lo que nosotros desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad y las organizaciones de derechos humanos venimos trabajando en la necesidad de que todos, tanto familiares como personas con discapacidad, conozcan sus derechos y los defiendan, Está claro. porque es lo único que nos va a permitir enfrentar estas situaciones. Em, Si te pones en la progresión de algunos años a esta parte, ¿alguna vez se estuvo mejor? Bueno, sí, habíamos logrado en el 2022, se logró, por ejemplo, que las personas que tenían la pensión no contributiva, si conseguían trabajo y el trabajo era inferior a 3 haberes mínimos jubilatorios, esa persona pudiese mantener la pensión, ya Claro. que los gastos a los cuales se enfrenta una persona con Y además sos discapacidad son, discapacitado igual, o sea, o sea, claro, tienen es, discapacidad, claro, tienen discapacidad y digamos, y requieren en muchos tratamientos, no claro, siempre, pero bueno, costos elevados, digamos, ¿no? Entonces, justamente ante esa reparación que significa otorgarle la pensión, tal cual, porque el Estado incumple muchas cosas, Maxi. Cuando vos pasás vas a un lugar público, y no tiene rampas de acceso, y no exacto, tiene exacto, señalización en braille, exacto, y no tiene algún video en lengua de señas para que las exacto. personas sordas, digamos, toda esa falta de accesibilidad hace que la persona con discapacidad no esté en igualdad de condiciones para gozar sus derechos. Entonces, Pero si aparte, tenés que tener un... Gabriela, es una pelea permanente en todo. Mira, yo lo estoy viviendo con mi viejo que tiene grandes problemas de movilidad, no puede, obviamente le compramos una silla para que pueda estar mejor y trasladarse, y a mi mamá le ayuda también la situación, pero en el propio edificio tampoco hay rampas en Rosario. Entonces vos tenés un tema que tenés que pelear contra todo y por todo, y esto es muy chiquito, digamos, lo que nos pasa a nosotros. Me imagino lo que le pasa a otras personas, ¿entendés? Es pelear con todo y por todo. Exactamente, es así, es así. Y esta situación que atravesamos hoy por el transporte es terrible, porque el transporte es el acceso al Claro, trabajo, es el acceso a la tal cual. educación, a los centros de salud, a los centros culturales. Es muy, muy grave. Ya en el 2024, no sé si recordarán que habían ellos, el gobierno nacional,
digamos, no garantiza los recorridos de los colectivos, Sí. sino que dejó librado a las propias empresas elegir sus recorridos. Con lo cual mucha gente de distintas partes del país no tienen más transporte público. Exacto, exacto. Bueno, Gabriela, yo quiero agradecerte porque sé todo lo que haces, luchás, militás, permanente. Esto es permanente, ¿eh? Yo que te conozco hace años sé que es permanente. Y a través de todas las organizaciones, porque digamos, vos tal vez sos la cabeza visible, pero hay un montón de organizaciones que lo hacen. Y si no estuviesen ustedes, digamos, la situación sería pero mucho más compleja. Así que gracias por todo lo que hacen, a seguir luchando. Esperemos que en algún momento de nuestra sociedad y de nuestra vida siempre digamos que somos todos iguales frente a la ley y que el Estado esté justamente para apoyar a las personas que lo necesitan. Así que te mando un abrazo grande, gracias por estar siempre y el cariño enorme que sabés que nos profesamos mutuamente. Gracias, igualmente para vos y también para toda la audiencia. Bueno, muchas un cariño gracias. enorme. Y el equipo ahí de la radio. Le digo a todos, un beso grande. Gabriela Troiano, activista en discapacidad, pasó por la mañana del arranque contándonos, lamentablemente, parte de las penurias que muchas veces la gente con discapacidad tiene que sufrir. Y esto, a veces, no tomen estas notas, che, es un golpe bajo, che, en contra de este, che, en contra del otro, no es en contra de nadie. Es lo que pasa, es lo que se vive, es lo que permanentemente mucha gente tiene que sufrir en la Argentina y que estas cosas sirven para visibilizar, para mostrar y para que alguien con un grado de humanidad pueda decir, tomo el problema, llamo a Gabriela, llamo a las organizaciones y vemos cómo lo solucionamos. Esto es El Arranque. Estás escuchando El Arranque. El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general. Por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.